cementerio de la Santa Cruz, que acá es donde fue llevado los restos de Martín Miguel de Güemes por esa época, 1877, unos años antes, cuando lo traen del Chamical. Y si van al museo, que les invito a las profesoras que los lleven a los chicos al Museo Histórico a ver la exposición de 75 años que cumplió el museo el pasado 14, ahí van a ver la lápida original que tenía Güemes cuando lo traen al cementerio de la Santa Cruz. Y era de madera, fíjense la importancia que tenía en ese entonces Güemes. Después ya las profesoras les explicarán sobre Güemes. Pero es lo interesante de la fotografía, es cómo nos enseña una cantidad de información que nos sirve para armar nuestra historia. Entonces, bueno, ahora acá la dejo a Nelva que siga, pero acá lo que hemos intentado poner es quiénes eran, fíjense cómo es importante rastrear la historia, investigar. Antonio Chávez es un gran fotógrafo, que lo van a ver plasmado allá en el televisor. Ahí hay 7 fotógrafos vivos, grandes fotógrafos salteños vivos, que son los que están acá. Uno de ellos, Antonio Chávez, fue el que más investigó sobre la historia de la fotografía en Salta. Y él pudo rescatar nombres de fotógrafos y fotografías, hablando con familias, buscando en archivos, en algunas bibliotecas, y se armaron un poco los archivos fotográficos que hay en el Archivo Histórico de la provincia, en la biblioteca Tilio Cornejo, en la biblioteca nuestra que está funcionando ahí en la casa de Uriburu, en distintos lugares, y cuando uno necesita información va ahí y va a encontrar esas fotos que son antiguas, que hacen a la historia nueva. Entonces, esta exposición tiene por objeto eso, hacernos reflexionar, hacernos ver cómo era en el pasado todas estas temáticas que hemos planteado en estos 5 ejes, que están faltando las manifestaciones sociales, que no le hemos podido poner. Producción también. Y producción. Economía y producción, que ahí tenemos una foto muy grande que es de un tren. El tren llega en 1890. Fíjense, cuando Cristiano Junior saca esta foto, que se para en la parte alta del edificio donde hoy es el Hotel Colonial, en la esquina de la Casero de Subiría, y de ahí saca la foto. En 1883, estaban ya en construcción el ferrocarril, en 1890 hay una foto sacada del Cabildo, que el tren está entrando en la plaza. Lo hicieron entrar a la plaza del 9 de julio. Entonces esas cosas tenemos que saber. Y ustedes, el día de mañana, cuando sean más grandes, le van a poder enseñar a sus hijos y a sus nietos y mostrarle esta foto, y decirle, mirá lo que era Salta antes. Entonces por eso es importante observar y mirar. Así que ahora le dejo a Nelva, que sigue explicando un poco, digamos, lo que es los ejes temáticos, y así nos avanzamos en la exposición. Como estamos en la escuela y estamos festejando los 160 años en este año de la creación de este prestigioso colegio, acá empezamos con una fotografía del Colegio Nacional. ¿Ya los reconocieron? ¿Sí? Y miren, hay un señor que está parado y uno se pregunta, ¿no?, cuando ve las fotografías como historiador, ¿qué habrá querido decirnos? ¿A quién está mostrándose? ¿No? Y aquí tienen ustedes un laboratorio, pero este laboratorio perteneció al antiguo edificio del colegio, cuando funcionaba en la calle 20 de febrero. Miren qué hermoso laboratorio. Donde ahora es la Escuela Zorrilla. Exactamente. ¿Lo ubican la Escuela Zorrilla? Sí. Bueno, ahí estaba el Colegio Nacional. ¿Saben por qué? Después lo vamos a ver en otra foto. Porque ahí era el convento de los mercedarios, una orden eclesiástica, y ya se habían ido de Salta. Entonces ese edificio enorme, que era el convento, más una iglesia antigua, estaba en desuso. Entonces ahí Sarmiento, que eso está puesto acá a la entrada del colegio, un poco la historia del colegio, Sarmiento crea el Colegio Nacional. ¿Dónde vamos a ubicar el colegio? Bueno, lo ubiquemos en este edificio que no está funcionando nada, y se instalaron en el antiguo convento de los mercedarios. Ahí empezó a funcionar el Colegio Nacional. Y esta foto de ahí, de una de las salas, y esto es un gabinete de física. ¿Tienen física ustedes? Sí. Bueno,
van en la Sí, línea. hagan la diferencia. Y este edificio que se termina de construir, esto es arquitectura neoclásica, la actual Escuela Sollera. Y este edificio, el actual edificio del Colegio Nacional, es lo que se denomina arquitectura neocolonial. ¿Por qué neo? Neo significa nuevo. La palabra neo es una palabra latina que significa nuevo. Nuevo colonial. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con un movimiento histórico importante que se da en ese momento, que es mirarse hacia sí mismo, el país, y tratar de formar una identidad propia. Hasta ese momento la arquitectura era arquitectura italianizante, con influencias europeas, arquitectura francesa, movimientos internacionales que llegaban al país, y un grupo de historiadores, entre ellos Horacio Levene, Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas, grandes pensadores, dicen, bueno, tenemos que pensar en nuestro país, ¿qué identidad tenemos los argentinos? Si ustedes dicen, bueno, ¿qué identidad tengo yo? O sea, es mirarse al espejo. Y ese mirarse al espejo toma la arquitectura colonial, como los edificios de Cabildo, los edificios antiguos del siglo XVII, del siglo XVIII, y en base a esa arquitectura hacen una nueva arquitectura colonial, y esta es el Colegio Nacional. Década de 1940, cuando empiezan a declararse los primeros monumentos históricos nacionales, en la gran década del 40, con el gran historiador Ricardo Levene, que es el que inicia todo este proceso, encabeza de alguna manera ese grupo de personas. Bueno, después tenemos la escuela normal, ¿no? Que también es conocida. Tenemos que recalcar algo, chicos. Esto es importante, esta época. ¿Por qué? Porque comienzan a surgir las primeras escuelas y colegios. Y también quiero que tengan en cuenta, hacia el año 1860 era muy poquita la población de Salta, 100.000 habitantes. Y para que tengan también en cuenta, de nuevo y repito, de los 100.000 habitantes, solo 800.000 eran analfabetos. No sabían leer ni escribir, o sea, más de la mitad de la población, ¿no? El Colegio Nacional hace un gran aporte dentro de lo que es la historia de la educación, formando personalidades que ustedes recién acabaron de escuchar a la profesora, ¿no? Y entre ellos quizás están ustedes también forman parte de la historia de este colegio. Aquí pueden ver un grupo de maestras, miren cómo están vestidas, ¿no? En esa época las maestras tenían que estar totalmente cubiertas, ¿no? Porque era parte de la moralidad de la época. Aquí es un año más cercano al nuestro, la década del 50. Miren ustedes a chicas, ustedes haciendo educación física en el hoy Club Gimnasia y Tiro, ¿no? Miren cómo están vestidas. Así era el uniforme para realizar gimnasia. Bueno, acá también ustedes pueden ver en la escuela normal un grupo de maestras, el colegio Huerto.